Buenas noches, queridos televidentes, una nueva edición de La Brújula. Pareciera como que con Lucas estamos peleados, en rigor de verdad no es así. Por distintas dificultades de orden personal o de orden laboral, a veces puede viajar a Buenos Aires él y otras veces, como verán, en este caso me tocó a mí, otras veces lo hago yo. Este programa está consagrado a la Santísima Virgen María y, bueno, en su advocación de la Virgen de Schoenstatt. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Javier Dávoli, el coconductor ausente, mi amigo Lucas Carena, bueno, hoy no está, ambos somos de la ciudad de Rosario y bueno, esto es un poco lo que quería explicar o a lo que me refería cuando hablaba de tener que viajar para grabar el programa. Y hoy con un tema, digamos, tal vez con algún ribete academicista o con algún aspecto academicista, pero en rigor de verdad, por debajo de esa superficie o de esa apariencia inicial que uno podría advertir, un tema de máxima importancia a los efectos de interpretar los acontecimientos que nos rodean y nuestra cotidianeidad. Hoy vamos a hablar brevemente, por cierto, y a los efectos de disparar el debate, de las ideas de un pensador injustamente poco conocido, pese a su genialidad, que fue Oswald Spengler, filósofo de la historia, alemán, como su nombre claramente lo insinúa. Pero bueno, esto lo vamos a hacer después de la presentación. Muy bien, como les decía, hoy vamos a discurrir brevemente, sumariamente, sobre el pensamiento, vamos a sobrevolar el pensamiento de este filósofo, historiador alemán Oswald Spengler, injustamente poco conocido, al menos en nuestro medio. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar la ocasión de congratularme con TLV1 y con todos los que integran esta gran familia, con todos los que integramos esta gran familia, por los 3 años que ha cumplido este canal virtual, este canal en internet, que está creciendo en su equipamiento tecnológico, en la cantidad de programas, en la diversificación de los contenidos y de las temáticas abordadas. Tenemos más de 1.500, en estos 3 años hemos levantado más de 1.500 videos, hemos colgado más de 1.500 videos, hemos superado los 3 millones de views, con lo cual es una ocasión de festejo para nosotros que nos ratifican el compromiso que hemos asumido con este proyecto fundado, titularizado y dirigido por el licenciado Juan Manuel Soaje Pinto, a quien le agradecemos especialmente por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes. Y también pedirle al público, en estos tiempos de crisis, este programa se emite desde la República Argentina, pedir la colaboración económica, como tantas veces hemos mencionado y ahora nos permitimos repetir y recordarles, nosotros no tenemos ningún apoyo económico de ninguna empresa grande, de ninguna ONG, tampoco de ningún partido político u otro tipo de agrupación política. De manera tal que este canal se sostiene únicamente con el esfuerzo y con la colaboración de quienes lo conformamos de alguna manera u otra, de quienes participamos del mismo. De esta manera, queremos agradecer a quienes ya han hecho las donaciones que nos ayudan tanto a seguir adelante y a crecer, no solo a perpetuarnos, e instarlos a, bueno, los que todavía no lo han hecho, a que realmente colaboren. Siempre decimos, nosotros, por ejemplo, nuestro programa suele tener más de 1.000 views por semana. Con el costo de un café o 10 pesos, que es menos de lo que normalmente sale un café, de cada uno de estos viewers serían 10.000 pesos, ¿correcto? Esto lo digo porque quiero poner de resalto, quiero denotar cómo muchas veces pequeñas ayudas que uno se ve tentado a no hacer por pensar que son inoficiosas o que no van a resultar útiles, en rigor de verdad se trata de un planteo errado, en rigor de verdad sí pueden ser muy útiles, porque entre todos, el poco dinero que cada uno eventualmente pueda donar, dentro de lo que su bolsillo le permita y sus tiempos, etcétera, sumado realmente puede contribuir de una manera auténticamente útil. Bueno, pero pasemos al tema que nos convoca. Oswald Spengler.
nacido en 1880 y fallecido en 1938. Un hombre que vivió en una etapa muy turbulenta del mundo y en particular de su país. Nació en Blankenburg, en Alemania, y murió en su amada Alemania en 1938 en la ciudad bávara, la ciudad cervecera de Múnich. Un hombre de una formación intelectual excepcional, un hombre de formación clásica que dominaba el latín desde muy joven, dominaba el griego, un hombre de formación multidisciplinaria, no solo porque había sido formado también en las matemáticas, en ciencias humanísticas, en las ciencias naturales, sino además porque dio clases de ciencias y asignaturas, disciplinas científicas muy diversas. Vale decir, un hombre con una formación generalista, una formación universal, cosa que hoy en día, en esta época de hiperespecialización, es ciertamente muy poco común. Y no estamos hablando de pronto de un sabio de tiempos pretéritos en los cuales los conocimientos, al menos de las ciencias duras, eran mucho más limitados, sino que es una persona de pleno siglo XX. Y como les decía, una persona a la que le tocó vivir tiempos turbulentos del mundo, en particular de su propio país, vivió de cerca, sufrió y vivió de cerca el momento de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, y además después, bueno, todo el terrible caos, la terrible catástrofe de posguerra, la República de Weimar con sus decepciones, con sus miserias, con sus suicidios, o sea, realmente Alemania batió los récords, por lo menos conocidos en el país hasta ese entonces, de suicidios. Creo que esto nos da una pauta de cuánto se sufrió en la República de Weimar como consecuencia de las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles. Después conoció el ascenso del nazismo, y aquí ya me permito una pequeña aclaración. Ciertos autores, haciendo gala de, como mínimo, una cierta ligereza en el juicio, pero en el fondo de una supina ignorancia, muchas veces vinculan a Spengler con el movimiento nacionalsocialista. En rigor de verdad, no solo no fue así, sino que de hecho Spengler tuvo serios problemas con el nacionalsocialismo. Básicamente porque en 1933, nada menos que el año en el cual Adolfo Hitler asume, es elegido como canciller, es decir, el equivalente a un primer ministro del Estado alemán, él escribe un libro, Años Decisivos, en donde, entre otras cosas, critica al nacionalsocialismo. Y lo critica por un cierto chauvinismo y sobre todo por tratar de proyectar y elaborar un proyecto sin considerar las condiciones del medio ambiente y las fuerzas que operan en el entorno de la política internacional. Entre otras críticas que Spengler se permite hacer y que van a determinar, si ya antes tenía críticos en el nacionalsocialismo, van a determinar que de pronto estas críticas se agudizarán. Pero hecha esta aclaración, pasemos directamente a nuestro autor. Spengler tampoco él tuvo una vida fácil, era un hombre que se enfermaba, tuvo muchos problemas, con mucha asiduidad, tenía trastornos de ansiedad, jaquecas frecuentes, y además era un hombre que tuvo graves problemas económicos. Si bien provenía de una clase media baja, pero que estaba sólidamente en su niñez, sólidamente asentada, nunca fue un tipo al que le sobró nada, y sí, a partir de su juventud, una vez fallecido su papá y luego fallecida su mamá, tuvo que pasar durante largos lapsos de su vida bastantes penurias económicas. Lo meritorio de Spengler es que nada de esto le impidió estudiar, hacer su doctorado. Se doctoró con una tesis sobre Heráclito, el filósofo de la antigua Grecia, a quien se atribuye, y no sin razón, la famosa frase de que la guerra, el filósofo del cambio, la guerra es el origen de todas las cosas, es la causa de todas las cosas, la guerra entre el ser y el no ser, por eso es el filósofo del devenir y del cambio. En 1904 él se gradúa después de haber pasado por la Universidad de Halle, de Berlín, de Múnich, costumbre muy común en la época de transitar por diversas universidades, obtiene su doctorado y pasa a dar clases de matemáticas, de ciencias naturales, de filosofía, etc. Nada le fue fácil, y lo meritorio está en que él de pronto logra sobreponerse a todas estas dificultades, a estas penurias económicas o por su salud, y sigue dedicándose a lo que le gusta. Primero da clases, recibe una pequeña herencia de su madre, eso le permite dejar la docencia, que no era verdaderamente su vocación, y se pone a escribir, se recluye prácticamente a escribir, y comienza a escribir lo que van a ser como Forma Historia, que va a ser el primer volumen de su libro, después va a cambiar el nombre, el primer volumen de su libro más conocido, que es La decadencia de Occidente.
Un libro que ve la luz en 1918, y fíjense la coincidencia de fechas, qué congruencia que hay en los procesos mentales de Spengler y en su vida personal con lo que va sucediendo en Europa y más específicamente en su país. Cuando terminaba la Guerra Mundial y Alemania se sumía en la catástrofe de una derrota imprevista y que en gran medida había sido lograda por traiciones y no por, digamos, no a mano limpia o a pelea limpia. En ese momento tan crítico es donde él larga el primer volumen sin mucha expectativa y habiendo hecho un esfuerzo muy grande de lo que va a ser conocido el día de mañana como la decadencia de Occidente. Nace como forma de historia. Contra todo pronóstico y contra toda previsión, el libro se convierte en un éxito. Y se convierte en un éxito, para sorpresa de él y de su editor, básicamente porque permitía hacer una justificación ideológica, establecía una suerte de basamento ideológico que permitía explicar las angustias y miserias tan enormes, tan extraordinarias, en las que se encontraba sumido el pueblo alemán. Insisto, contra todo pronóstico también porque durante la guerra este pueblo, digamos, había resultado victorioso y finalmente sufre la hecatombe de una manera, digamos, muy repentina y en gran medida imprevista. Producto de traiciones externas y sobre todo, lo más grave, internas. El shock fue muy fuerte debido a la gravedad de los males que se ciñeron sobre Alemania repentinamente, debido también a la ignominia, y lo estoy parafraseando a Stalin, que no se caracterizaba por ser un tipo piadoso, precisamente, que se derivó del Tratado de Versalles, o que representó el Tratado de Versalles, y también esta angustia y esta perplejidad de, en gran medida, haberse visto abonada esta súbita derrota por traiciones internas que no eran esperadas, por cuchillazos por la espalda. Entonces, en este contexto de perplejidad, de dolor, de desesperación, de alguna manera este primer tomo del libro que va a ser conocido, de la obra que va a ser conocida como La decadencia de Occidente, tuvo la utilidad social, o prestó la utilidad social, de brindar una explicación, ofrecer un respaldo o un fundamento ideológico en el sentido aséptico, en el sentido más neutral de la expresión ideología. Insisto, obteniendo o recabando un éxito no solo en Alemania, sino en el resto de Europa, que había padecido la Gran Guerra del 14, que nadie esperaba, mucho menos su autor. En 1921, tan grande fue este éxito que se publica una segunda edición revisada, y en 1922 ve la luz el segundo tomo, el segundo libro de esta obra, que es la obra magna, la opus magna de Spengler, La decadencia de Occidente. ¿Qué plantea en este libro nuestro amigo Oswald Spengler? ¿Por qué es tan interesante? Bueno, ante todo tenemos que decir que inspirado y basándose en hombres como Goethe, de quien copió el método, según él mismo reconociera, y en hombres como Nietzsche, de quien, digamos, según las propias palabras spenglerianas, tomó los problemas, de Goethe el método, pero de Nietzsche los problemas, y ciertamente que Nietzsche, como gran intuitivo, era un hombre capaz de percibir y poner en palabras las grandes cuestiones de su época, independientemente de que tal capacidad no estaba a la misma altura cuando se trataba de responder a estas cuestiones, ¿no? Ya en el plano de las respuestas, Nietzsche es un autor mucho más problemático, pero bueno, al momento de plantear los grandes problemas de su tiempo, creo que su frase "Dios ha muerto", y toda esa metáfora del hombre moderno llorando llorando en la noche, en la medianoche, sobre la tumba o en derredor de la tumba del Dios asesinado, creo que denota claramente cómo Nietzsche podía percibir y expresar con elocuencia metafórica, alegórica, los grandes problemas de su tiempo, que en gran medida siguen siendo los grandes problemas de nuestro tiempo, más allá de su capacidad más cuestionable a los efectos al momento de brindar respuestas. Pero decía que a caballo, entre comillas, o sobre la base de estos dos grandes autores del pensamiento alemán, de la inteligencia alemana, que fueron Goethe, el maestro de las letras alemanas, y Nietzsche, un gran filósofo alemán, Spengler se inspira y escribe La decadencia de Occidente. ¿Qué plantea ahí básicamente? Bueno, primero es uno de los tantos autores que va a romper y lo va a hacer con una contundencia auténticamente germánica,
rompe claramente con el paradigma o la concepción infantil de carácter lineal que el positivismo moderno y el progresismo como consecuencia tenían de la historia. Porque Spengler va a plantear un devenir histórico de carácter cíclico. Retoma la antiquísima concepción cíclica que en su momento, décadas antes, había sido reivindicada, entre otros, por Nietzsche, más allá de que es una concepción que ofrece variantes, pero retoma esa antiquísima concepción cíclica del devenir histórico que se opone, que se da de bruces, que se da de patadas con el concepto lineal de la historia, con la noción muy ingenua, muy simplista, lineal, monocorde de la historia, como si se tratara, al momento de graficarla, de una línea recta, sin relieves, sin altibajos, que a mayor gravedad se dirige de manera sistemática y de manera, digamos, y sin ningún tipo de interrupción en forma ascendente. Y de aquí viene el progresismo. Y de aquí viene esto de que todo tiempo futuro es mejor, y un poco por parafrasear una canción popular de un grupo de música popular argentino, La Mosca, de hace algunos años, que decía, hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. O sea, todo lo que va a venir después, por el simple hecho de ser postrero, por el simple hecho de ser más moderno, esta pasión por lo moderno, que es la pasión por lo nuevo, por lo novedoso, por la contemporaneidad, esto de sentirse siempre joven y estar siempre actualizado, es lo propio o es lo que se deriva lógicamente de esta concepción de la historia. Y fíjense cómo incide hasta en nuestro vocabulario, ¿no? A lo largo del siglo XX esto de ser moderno siempre tuvo una connotación positiva, siempre se trató de una característica deseable, se aplicara a lo que se aplicara, al peinado, la vestimenta, la manera de hablar, la moda, los usos y costumbres, la ciencia o lo que fuere, o el Estado. Hablar de moderno implicaba hablar de algo que era nuevo, que tenía vigencia y que por el simple hecho de ser nuevo era mejor que lo anterior, que quedaba descartado por la permanente novedad que el presente, que se fuga hacia adelante, siempre trae. Entonces, él rompe con esto, con esta, digamos, no solo esta noción de la historia, positivista, típicamente moderna, de la que es tributaria el marxismo, por ejemplo, progresista, según la cual todo lo que viene después es mejor de lo que va siendo descartado, el pasado pierde completamente valor y por eso lo viejo debe ser tirado. Bueno, y a veces los viejos son las personas, ¿no? Si se lleva esta concepción al extremo, rompe con esto Spengler, rompe claramente y retoma aquella antiquísima concepción cíclica que, más allá de que ofrecía variantes, en las altas culturas, por utilizar la terminología spengleriana, paganas, precristianas, fue, digamos, alumbrada esta concepción. En esto no es original, pero lo hace con una contundencia maravillosa y lo hace con un rigor histórico que, como mínimo, es, me atrevo a decir, superior al de otros autores que habían planteado la misma idea recientemente. Y tal vez superior al del propio Nietzsche en términos de rigor historiográfico, más allá de que el estilo de prosa de la decadencia de Occidente es un estilo más bien de ensayo, se combinan los datos históricos con las consideraciones artísticas y también con las opiniones personales. En esto no era un autor desde esta perspectiva, desde la perspectiva expositiva, no era un autor formal, no era un historiador profesional Spengler. Característica esta que le valió algunas críticas, pero que al mismo tiempo fue la que seguramente le granjeó mucho éxito en diversos círculos intelectuales y también entre las clases populares, entre los sectores populares. Antes de seguir, vayamos a un pequeño corte y luego continuamos con el tema.
Muy bien, y seguimos hablando brevemente y a modo de abuelo de pájaro del pensamiento spengleriano. Entonces, por un lado decíamos, Spengler se suma a las críticas y lo hace digamos, con contundencia historiográfica, con fundamentos historiográficos, se suma a la crítica contra la visión lineal, monocorde y monótona, por cierto, de la historia en sentido ascendente, es decir, progresista, que sobre todo a partir del positivismo se había instalado en los círculos intelectuales europeos. Otra crítica interesante que hace en cuanto al enfoque histórico y otra innovación interesante que introduce Spengler es criticar el eurocentrismo tan común de los siglos precedentes, en particular del siglo XIX. Justamente va a ser Spengler el que se fije en las otras civilizaciones, en los otros ámbitos culturales y civilizacionales. En rigor, de verdad, hablando con terminología spengleriana, aquí debiéramos hablar de cultura y ya vamos a ver por qué. Y por otra parte, otra innovación es la siguiente. Él decía, yo quiero hacer un enfoque fisiomático, así le llamaba, así le denominaba, quiero hacer un enfoque fisiomático del estudio histórico. Vale decir, no quiero ser un mero recolector de hechos, un mero relator de distintos acontecimientos y quedarme en la superficie de lo evidente. No quiero ser un fenomenólogo de la historia, no quiero hacer fenomenología de la historia. Quiero ir a los grandes procesos que son los que vinculan y dan vida a estos acontecimientos que aparecen en la superficie. Vale decir, el historiador profesional hasta ese momento se había caracterizado por coleccionar hechos demostrables como primera tarea o como tarea principal. Y Spengler dice, yo más que eso quiero profundizar mi mirada y tratar de identificar los movimientos, los procesos subterráneos, entre comillas, que son los que enlazan a estos acontecimientos entre sí, los explican y les han dado vida, y por eso permiten que para el observador posterior, cuando hace la retrospectiva histórica, los pueda explicar. Es desde esta perspectiva en donde Spengler comienza analizando la política alemana, que como alemán le interesaba mucho, y advierte y dice, bueno, pero yo no me puedo quedar en esto, yo tengo que ver que la política alemana, en realidad, todos estos acontecimientos que ya no son históricos, sino que son los de mi contemporaneidad y de mi cotidianidad, también son parte de grandes procesos que van más allá del instante presente, del momento presente, porque vienen del pasado y van al futuro, son procesos que se cruzan entre sí y son procesos también que desbordan los límites geográficos y por lo tanto políticos y sociológicos de Alemania. ¿Qué hace Spengler entonces? Spengler toma los acontecimientos cercanos, ya no solo como historiador, sino como cronista de su época, pero lo pone en la perspectiva de un contexto. Tiene una visión totalizadora, y en esta visión totalizadora es donde él plantea, y va a ser después imitado en esto por Arnold Toynbee, más allá de que hay otro plafón ideológico, y más recientemente por Samuel Huntington, insisto, más allá de que hay distintas ideologías de base, pero digamos, aquí hay un paradigma coincidente o hay categorías analíticas coincidentes. Él plantea que las auténticas protagonistas de los procesos históricos, dentro de los cuales se producen los hechos concretos, los acontecimientos y se enlazan entre sí, son las altas culturas. No es ni una raza, como planteaba más bien el nacionalsocialismo, que estaba todavía en su fase germinal, correcto, en los años 20, principios de los años 20, no es una nación concreta, sino que es algo mucho más amplio, mucho menos un individuo, más allá de la importancia de razas, naciones, individuos, sino que en rigor de verdad los principales, o mejor dicho, las principales protagonistas de los grandes procesos históricos que constituyen el background de la historia y que dan vida y dan sentido a los distintos acontecimientos que se jalonan dentro de sí mismos, dentro de estos procesos, son las altas culturas. Y aquí es donde claramente también se rompe el eurocentrismo. ¿Y cuáles son estas altas culturas? Fíjense que no hace como Marx, que limita su análisis histórico al estudio de la historia europea, por ejemplo. Sino, las altas culturas son básicamente 8. La índica, la babilónica, la egipcia, la china, la mexicana, que involucraba a la cultura maya y a la cultura azteca,
la árabe, a la que él denominaba mágica, la clásica, es decir, la greco-romana, y la europeo-occidental, estas dos últimas íntimamente vinculadas. Índica, babilónica, egipcia, china, mexicana, árabe, clásica y europeo-occidental. Estos son los grandes actores históricos. Las naciones, las razas, los grupos étnicos e incluso los grandes individuos, los grandes maestros espirituales, los fundadores de religiones, son agentes de segundo orden en la elaboración del movimiento histórico y de los acontecimientos históricos. Los grandes protagonistas de la historia son estas altas culturas. Y estas altas culturas, desde luego, no se limitan a la Europa occidental, que es una de ellas, tienen ciclos definidos, observables, verificables, independientes y por lo tanto predictibles. Y es a la luz de esto donde él, analizando a la propia cultura occidental, habla, y aquí el título final de la obra que reúne a los dos libros, que habían nacido como dos libros independientes, en realidad, que es La decadencia de Occidente. Nuestra cultura europea occidental, a la cual nosotros como argentinos, como floración particular y singular pertenecemos, se halla en decadencia. Hay que decir que el pensamiento de Spengler tuvo, por ejemplo, en Carlos Keller, que estudió en Alemania, chileno él, seguramente de ascendencia alemana, por el apellido, Keller con K, tuvo mucho arraigo en Chile. También en dirigentes políticos de los años 30 como Jorge González Fonmarés, por ejemplo. Pero bueno, esto pertenece a nuestros hermanos trasandinos, pero lo cierto es que las ideas de Spengler tuvieron muchísimo arraigo en Chile y tuvieron mucho que ver con, digamos, prestaron una utilidad enorme a los efectos de Chile pudiera definir su identidad etnocultural como dentro de la matriz occidental, como tributaria de la matriz occidental, sin negar la presencia y la participación dentro de la nación chilena de los grupos indígenas precolombinos que existen de hecho el día de hoy. O sea, prestó una utilidad concreta que yo creo que el mismo Spengler ni se hubiera imaginado que su pensamiento iba a arraigar en latitudes tan lejanas, si bien dentro de Occidente, en sus confines, pero dentro de Occidente, en Sudamérica más concretamente, y que iba incluso a servir para dar una explicación totalizadora, integradora, una explicación identitaria y una justificación identitaria para una nación sudamericana. Pero bueno, esto es un detalle de color que como sudamericano y argentino, es decir, como hombre vecino del país trasandino de Chile, que sabemos aparte que tenemos algunos televidentes en la hermana república y a los que quiero saludar, me pareció que era digno de ser mencionado. ¿Cómo se definen las altas culturas, básicamente? Bueno, dijimos que tienen un proceso orgánico, vale decir que replican o repiten las instancias, los estadios, las etapas, siempre con características análogas de un organismo vivo. Vale decir, tienen un momento de nacimiento, de floración, tienen un momento de crecimiento, tienen un momento de apogeo, es decir, un cenit, un punto cúlmine, y finalmente viene la decadencia y la posterior muerte. Podemos hacer el correlato, para nada original, por cierto, para nada original. Toda doctrina de los ciclos, o casi toda doctrina de los ciclos, lo ha hecho en el pasado con las 4 estaciones, ¿correcto? Con la primavera, el verano, finalmente el otoño, para finalmente, ahora sí, cabe el adverbio finalmente, morir en el invierno, el momento de la decadencia. ¿Qué caracteriza a cada cultura? El símbolo máximo. ¿Cuál es el núcleo, el corazón? La clave del ser y la identidad de cada alta cultura, el símbolo máximo. Y acá tenemos que decir, por ejemplo, que si hablamos de los egipcios, que Spengler, se detiene bastante en el tema, ¿cuál es el símbolo máximo de la cultura egipcia, de esta alta cultura que fue conformada por los egipcios? Básicamente la idea de camino o sendero, dice Spengler. Esto es muy interesante, la idea de camino o sendero del alma. Vale decir, y aquí tenemos en pantalla unas pirámides egipcias, muy vistosas por cierto, y muy elocuentes porque las pirámides también indican senderos. Primero parecen indicar senderos astrológicos, astronómicos y, de acuerdo con las concepciones dominantes en la época, también astrológicos. Y aparte porque las pirámides por dentro contienen senderos, y en el caso de muchas pirámides que tienen un sentido funerario, es un sentido también de camino o sendero para el alma.
para el camino a recorrer o el periplo a recorrer después de la muerte. Está como preparado y preanunciado en la propia pirámide. En el caso, por ejemplo, de la civilización greco-latina, de la civilización greco-romana o clásica, Spengler plantea que el símbolo máximo está dado al revés, está dado por la observación aguda y detenida del momento presente en la riqueza de todos sus detalles. Está dado, el símbolo máximo, es aportado, o consiste, mejor dicho, consiste en la observación aguda, detenida, minuciosa, detallista, de cada una de las partes componentes de lo singular, de lo próximo, y en términos temporales o cronológicos del instante, para advertir ahí la sustancia o esencia de todas las cosas, para advertir en lo particular, eventualmente, y al agudizar la mirada, el brillo del universal, y para advertir en lo instantáneo, momentáneo y circunstancial, el brillo desde el fondo de lo eterno. Pero se trata de una mirada que está posicionada en el instante, en lo visible, en lo inmediato y en lo particular, no para quedarse en la superficie, sino para, profundizando a partir desde ahí, lograr avisorar lo eterno, lo absoluto, lo uno. Este ha sido el arte de los griegos, lo han hecho intelectualmente con sus desarrollos filosóficos, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Lo ha hecho Roma cuando proyecta sobre el mundo conocido la organización de su ciudad y el espíritu de su cultura, que nace primero como aldea y después, a partir del 753 a.C., como ciudad-estado, que traslada al mundo su particularidad y torna universal, proyecta, aquí no se trata tanto de descubrir, sino de un mecanismo de construir lo universal de acuerdo con la construcción de lo particular. En el caso de los griegos es de contemplación. Spengler entendía que era un hombre que sabía mucho de arte y había heredado la beta, no solo porque lo había estudiado, había heredado la beta artística por su mamá. Su papá era técnico, pero su mamá tenía, digamos, una inclinación artística muy marcada, y él aparte había sido formado en las artes. Era un hombre que sabía de música, sabía de teatro desde adolescente. Spengler, en el caso griego, dice, él ve una señal, una manifestación de este símbolo máximo en la escultura griega, por ejemplo. La escultura de rostro inexpresivo que intenta reproducir a la perfección un rostro humano sin atribuirle ninguna señal que nos hable de la interioridad. Es decir, me detengo en el rostro humano y trato, en el rostro humano tal como se me presenta a la vista, tal como es su manifestación o su superficie, y trato de expresarlo hasta en sus más mínimos detalles. Y lo mismo dice, por ejemplo, respecto de los relieves, en donde no hay, y de las obras pictóricas de la Grecia clásica, en donde no hay horizonte, o si hay horizonte no hay punto de fuga, o sea, no hay nada que lo obligue, digamos, o que nos invite a ir más allá, digamos, de lo que tenemos a la vista. Justamente de lo que se trata es de focalizar en el fenómeno tal como se me presenta para tratar de descubrir en él mismo, toda su belleza y toda su complejidad, y eventualmente las esencias descubrirlas en él mismo, agudizando la mirada que he depositado sobre ese mismo objeto o sobre ese instante. En cierto sentido, me permito decir, no soy filósofo, no sé si la apreciación es adecuada, pero digamos, a mí en lo personal me suena muy similar a la labor aristotélica, a la labor intelectual de Aristóteles, que buscaba la sustancia, en definitiva, en la cosa misma y no más allá o en otro lugar distinto, como Platón, en el topos uranus de la cosa. Pero sí buscaba una sustancia, no se quedaba en lo superficial o fenomenológico. Se agudizaba la atención y se la focalizaba sobre la cosa y en términos temporales sobre el instante. Muy interesante lo que dice respecto de la cultura tributaria en forma directa de la grecoclásica, que es la nuestra, la occidental.
la que compartimos tantas personas de América y, bueno, ante todo los europeos, obviamente, que le llama cultura fáustica, algo que van a replicar, bueno, acá tal vez esté la influencia de Goethe, una de su obra más famosa es el Fausto, y tal vez haya, bueno, hay otros autores de la época, Rosenberg hablaba de la cultura fáustica. Hay autores en Argentina, como verán, estoy citando autores muy diferentes entre sí y adscriptos a distintas matrices ideológicas, nuevamente en el sentido neutral de la expresión, en el sentido más aséptico de la expresión. Aníbal D'Angelo Rodríguez, por ejemplo, autor porteño recientemente fallecido, en su libro sobre aproximaciones a la posmodernidad, también define a la cultura occidental como fáustica y la atribuye principalmente al elemento germánico, a la fuente germánica de nuestra cultura. ¿Qué es lo fáustico? Bueno, lo fáustico, ante todo, dice Spengler, y esto es muy interesante, tiene un sello trágico. ¿Por qué? Porque lo fáustico tiene que ver con lo infinito, con lo imposible, y tiene que ver con, digamos, o consiste en la búsqueda de lo infinito, sabiendo de antemano que humanamente es imposible alcanzarlo verdaderamente. Se trata de una suerte de esfuerzo desmedido que eventualmente va a consumir todas mis energías, me va a llevar a la muerte, al borde de la misma o a la muerte, lisa y llanamente, no para lograr el objetivo, pero la gloria está en que entregué todo para aproximarme lo más posible a él. Y él decía, esto se refleja claramente, esta alma fáustica se refleja claramente en ese, por ejemplo, las catedrales góticas. Ustedes saben que las catedrales góticas, bueno, Europa está, el medioevo adornó, sobre todo a partir del siglo XII, después de Cristo, lógicamente, adornó toda Europa, alfombró toda Europa, por así decir, con catedrales góticas. Y lo cierto es que, ¿cuál es la característica principal del arte gótico? La elevación hacia arriba y una elevación tal que nos da la idea de un esfuerzo máximo, de un esfuerzo supremo por ascender y de que no hay techo. Al no haber techo no hay tope, o sea que nunca terminaría de ascender. ¿Dónde está, entre comillas, por así decirlo en criollo, dónde está la gracia de esto? En que he hecho el esfuerzo máximo por ascender lo más posible. De este espíritu fáustico, así como se derivaron las catedrales góticas en el medioevo, también se va a derivar, cuando el hombre o de Occidente se vuelva más mundano, el dominio de nuevas tierras, la conquista, la colonización, la exploración de nuevas tierras, y se va a derivar también de este espíritu, de esta alma fáustica, se va a derivar el dominio de los elementos. Cuando el hombre occidental pierde, digamos, o desplaza como norte de su existencia, desplaza la búsqueda espiritual y se aboca a un estilo de vida inmanente, más mundano, la misma alma fáustica lo va a llevar a desarrollar la ciencia, pero es la misma alma, digamos, es el mismo impulso que antes, a ensanchar las latitudes del mundo conocido, a explorar, a conquistar, a colonizar, a civilizar. O sea, siempre es expansivo, siempre va más allá, hasta finalmente, bueno, saltar a las estrellas, ¿no? Que era una vieja aspiración. También lo hace este hombre ya abocado a lo material en el siglo XX. La cohetería que nace en Alemania, los primeros proyectos de exploración espacial que nacen en Alemania en los años 30 y que después son tomados por los rusos en la Unión Soviética y por los norteamericanos con la fundación de la NASA, bueno, y como decía el comediante norteamericano Bob Hope, que decía, bueno, y con los alemanes, ¿no? El principal botín de guerra de la Segunda Guerra Mundial eran los científicos alemanes. Cuando los rusos, un paréntesis, cuando los rusos en 1957 lanzan el primer satélite artificial, Bob Hope embromaba en la televisión norteamericana, decía, los alemanes que secuestraron los rusos son más inteligentes que los nuestros. Y no nos olvidemos que Wernher von Braun fue el padre no solo de la cohetería alemana, sino el padre fundador y padre del proyecto espacial norteamericano y director de la NASA, ¿no? Más allá de esto, que es una nota al pie, lo cierto es que estamos hablando del alma fáustica. Es el alma que aspira a lo más alto, no tanto para conseguirlo, sino para entregarse completamente a una empresa de grandeza que le va a consumir todas sus energías. Cuando esto está aplicado a la búsqueda espiritual, se plasmará artísticamente en las catedrales góticas, se plasmará vivencialmente en las experiencias místicas, en la vida monástica extrema o en las grandes misiones religiosas. Cuando está plasmado o está orientado mundanamente, se plasmará en la conquista militar
o en la conquista de los elementos a través del desarrollo científico-tecnológico. Ahora bien, y acá hay un tema con la palabra civilización. Dice Spengler, cuando una cultura entra ya en la fase de decadencia, cuando agota sus energías, cuando agota sus fuerzas, pasa a la instancia de civilización. Vale decir, cuando estas fuerzas comienzan a mermar y lo que comienza a hacer la gente de esa cultura es acopiarse a sí misma, o mejor dicho, copiar a sus ancestros. Ya no hay creaciones nuevas dentro de la misma mecánica, muy entre comillas, dentro de la misma tendencia que hace a la autenticidad de esa cultura, dentro o bajo el signo del mismo símbolo, bajo la impronta del mismo símbolo, sino que lo que hay es copia, es una mera copia. Cuando nos empezamos a copiar a nosotros mismos, ¿no? Ya no somos más creativos, nuestras energías han palidecido y están por expirar, y en todo caso lo que tenemos es como una suerte de fuerza inercial y nada más que se va agotando necesariamente con la resistencia que nos ofrece el paso del tiempo, porque, y esto está muy arraigado en el pensamiento alemán, no solo de Spengler, también es de Nietzsche, también es de Schopenhauer, porque la vida es lucha. Y ojo que la verdad desearía profundamente que esta concepción básica, que a su vez determina una actitud vital, estuviera en nuestro pueblo más marcada. La vida es lucha, la vida es objeto de conquista. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a un movimiento religioso que casualmente era católico, pero era de origen alemán, fundado por el padre Joseph Kentenich, el movimiento apostólico de Schoenstatt, donde se nos decía, y claramente fíjense cómo estaba esta impronta fáustica, la libertad es objeto de conquista, nada nos es dado gratuitamente, respirar cuesta, sobrevivir cuesta, la vida es lucha, y de hecho la frase es de Schopenhauer. O sea, nos decía, la santidad es objeto de conquista, la felicidad es objeto de conquista, todo cuesta un esfuerzo y por lo tanto todo demanda lucha. Nosotros, como cultura nacional, y creo que esto en los países, en nuestro país se da con mayor fuerza, pero creo que en muchos otros países de Occidente es un síntoma de la decadencia, hemos entrado en la vertiente de lo que yo me permití muy modestamente llamar en un libro mío, muy breve, Meditaciones sociológicas, el diversionismo. O sea, buscar la diversión, que significa diverter, esto lo explica el padre Sáenz en un libro, Fenomenología del hombre moderno, el hombre moderno, una fenomenología, que es verter afuera, es orinar fuera del tarro, dicho, discúlpenme las damas, dicho groseramente, pero en criollo, para que se entienda, la metáfora es elocuente, y es desatender esta demanda de lucha que exige ya no solo las cosas grandes, el simple hecho, ya no solo la decencia, que no es poco vivir decentemente, sobre todo bajo ciertas circunstancias y cuando la vida nos pone en ciertos atolladeros, el simple hecho de vivir demanda un esfuerzo, desde levantarse de la cama, haga frío o haga calor para ir a trabajar. Y yo lamento que de pronto el diversionismo, como me permití llamarlo, acuñando un muy poco original neologismo, muy poco novedoso neologismo al fin, de alguna manera es una suerte de mecanismo de defensa y por eso es un síntoma de decadencia que nos exime de este deber de lucha, por mínima o grande que eventualmente se plantee. Y que en el fondo, llevado al extremo, es suicida. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa subcultura o este rasgo cultural decadente que, insisto, en nuestro país, y lo digo con dolor y siempre con respeto, y partiendo de la base de que es una percepción personal, puedo estar equivocado, este culto de la diversión, en vez de disfrutar de la pelea, o sea, de encontrarle el sabor al sacrificio, porque aquí no se trata de sufrir o de vivir autoflagelándose, sino de asumir con alegría el talante de lucha que la vida exige para sobrevivir primero, para llevar una vida decente después, y ni hablar si uno dice, bueno, yo quiero ser un hombre libre, un hombre autocultivado, un hombre íntegro, un hombre feliz, un hombre héroe, un hombre santo. Bueno, esas son las cúspides del esfuerzo humano. Cuando todo esto se pierde, y ni hablar como está pasando entramos de la fase de la alta cultura, entra en su fase de civilización. Se entra como a
digamos, a achicar y a perder sus fuerzas. Esto ya pasó, bueno, en el caso del mundo clásico, piense, por ejemplo, la decadencia de los romanos, ¿no? Cuando uno piensa en la caída del Imperio Romano, pensamos en la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476 después de Cristo, y uno dice, bueno, las invasiones bárbaras. En rigor, de verdad, la caída del Imperio Romano de Occidente se debió a un proceso de putrefacción interior que ante todo fue moral y fue existencial. Ya cuando los emperadores necesitaban reclutar germanos recientemente romanizados para la guardia pretoriana porque no encontraban romanos lo suficientemente corajudos y leales como habían sido sus ancestros para acudir al propio emperador, ya nos dábamos cuenta de que estaba todo muerto. ¿Qué caracteriza al mundo de la decadencia? Hacemos una pausa, no los quiero cansar, y seguimos en el próximo bloque. Bueno, ¿y qué caracteriza entonces, decíamos recién, a los momentos de decadencia? En esto Spengler es bastante claro al momento de ofrecer una sintomatología que se replica en todos los momentos de decadencia. Insisto, él para los momentos, para la instancia de decadencia, usa la expresión civilización, no la usa en el sentido en que la van a usar Arnold Toynbee y más recientemente Huntington como obras materiales que reflejan, como mera plasmación material en monumentos, obras arquitectónicas en general, obras de arte en general en las que se refleja la cultura, sino que él habla de civilización como momento de decadencia, momento en que se pierde la fuerza, se cristaliza la cultura, se pierde la vida que movía a esa cultura. Bueno, en primer lugar, muy interesante, son tiempos de plutocracia, son tiempos en los cuales la posición social, alta por supuesto, los privilegios jurídicos y el control de la política pertenecen a quienes poseen dinero. Vale decir que la fuente del prestigio social, la fuente de la reputación, la fuente de los privilegios que el ordenamiento jurídico vigente está dispuesto a conceder y la fuente del poder finalmente, o tal vez al principio de todo, están dados por el dinero, por la posesión de medios materiales y en particular de medios financieros. Es el momento de subordinación absoluta, de insubordinación absoluta, en donde las finanzas se ponen por encima de la economía, han quedado ya colocadas, insubordinadas, subversivas por encima de la economía y la depredan a la economía como actividad, digamos, creadora de riqueza y que, digamos, promueve la circulación de la misma.
La economía, a su vez, subordinada a las finanzas, la economía subordina a la política y la política subordina a la cultura. Y dentro de la cultura, al sentido de trascendencia, al sentido religioso que esa cultura tenga. Vale decir, todo al revés. Es muy dicepoliano esto, pero todo al revés. En lo que es más dicepoliano aún, no es solamente decir, bueno, los tiempos de decadencia son tiempos plutocráticos. Esto también lo había advertido claramente, quien va a prologar una de las ediciones en español, una de las traducciones al español, la de García Morente, que se hace por aquellos años de la decadencia de Occidente, que es Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas. Dice, bueno, estos son los tiempos en donde los que mandan, los privilegiados, los tipos admirados, son simplemente los tipos que tienen plata. Ya no es ni un criterio étnico, ni un criterio tradicional, ni es un criterio intelectual, ni es un criterio meritocrático, como pudo haber sido y como de hecho ha pasado en otros tiempos. Es simplemente un criterio oligárquico y más específicamente plutocrático. Quienes monopolizan ni siquiera la economía, sino que controlan la economía monopolizando los medios financieros, vale decir, el último orejón del tarro erigido como máxima autoridad o actividad o esfera de actividad más importante de la sociedad. Y si se fijan, las grandes catedrales de hoy en día, y la reflexión no es mía, la reflexión se la he escuchado a un miembro de esta casa, que es Adrián Saeguchi, que creo que emite su programa hoy, con su habitual lucidez que dice, los grandes bancos que son las grandes catedrales de hoy en día. Y fíjense que es cierto, que en los bancos, sobre todo en el primer mundo, uno advierte una monumentalidad que hubiera sido digna arquitectónicamente de otro tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Acá también hay una suerte de reminiscencia, digamos, alguna novela algunas novelas, y bueno, medio apocalípticas, pero no nos vamos a desviar del tema. Entonces, por un lado son tiempos de plutocracia, de oligarquía y más específicamente de plutocracia. Por otra parte, son tiempos de isonomía. Y acá la expresión es más de Popescu, Stan Popescu, gran autor rumano-argentino, recientemente fallecido, y no de Spengler. Pero la idea es la misma, son tiempos de igualitarismo. Son tiempos caracterizados por el muy dicepoliano, la queja dicepoliana de nada es mejor, todo es igual. Queda todo equiparado y por supuesto equiparado para abajo, porque en esa equiparación siempre la nivelación necesariamente conduce o reconduce, remite a lo ínfero. Lejos de elevar, remite para abajo. Son tiempos en donde da todo lo mismo, en donde todo es relativo y por lo tanto todo queda equiparado y es equivalente, todo vale de igual manera, la opinión de un sabio, la opinión de un ignorante. Vamos a terminar haciendo una votación los que no somos médicos para decirle al médico cirujano cómo tiene que operar. No sería raro que algún día lleguemos a ese extremo, pero hay una suerte de regla isonómica que no solo es ajena a toda concepción, de distribución funcional, es ajena, a la estructuración meritocrática de las actividades sociales, de las funciones sociales y de los derechos y obligaciones que se derivan de esas funciones que se asignan meritocráticamente, y le repele toda jerarquía, no solo es ajena, sino que le repele y combate toda concepción de jerarquía, sea la jerarquía que otrora tenía el padre frente al hijo o el docente frente al alumno, por ejemplo. Jerarquías estas cuyo respeto no significa que haya que prohijar ningún abuso, porque justamente el primero que no respeta la decencia, la dignidad de esa jerarquía es el que comete el abuso de la misma, no el que hace un uso bastardo de la misma. Eso también debe quedar debidamente aclarado. Finalmente, él dice, ¿qué va a pasar de esto? Bueno, normalmente lo que surge es un gran caos, los pueblos se desesperan, y fíjense qué está pasando. Está pasando, por ejemplo, en Europa. Pasó en la década del 30 en Europa, eso decía Spengler, esto le trajo muchos problemas con los regímenes totalitarios de la época, en particular con el nacionalsocialismo en Alemania, que sentía el palo por elevación, si se quiere, por así decirlo, se sentía aludido, pero también está pasando hoy en día. ¿Qué pasa?, dice Spengler. Bueno, y viene la etapa, fijándose en la historia romana, del cesarismo, en donde claramente el caos en el que la sociedad queda sumida en este contexto, articulada o informada su vida con estos parámetros, queda sumida en tal caos que hay una reacción. Y la reacción normalmente viene de la mano de un intento, o viene con la intención, se presenta,
con sinceridad, honestamente, con la intención, alguna personalidad, digamos, líder, de reivindicar los viejos valores, los valores tradicionales, pero logra incluso tomar el poder, este líder, se instituye de manera cesárea, digamos, cesarista, pero se encuentra con una masa de seguidores que ya está depreciada. Con lo cual, hay multitudes que ya se encuentran irremediablemente masificadas, irremediablemente afectadas por esta enfermedad terminal que es la decadencia, dice Spengler. Entonces, si bien ellos advierten de que la sociedad así no puede seguir y son ellos mismos los que promueven una reacción y aparece de entre ellos un líder que es capaz de encabezar esta reacción, igual no se puede volver al momento de alta cultura en sentido estricto. ¿Por qué? Porque ya es, por así decirlo, y aunque sea feo, pero para decirlo sin ambajes y de manera metafórica pero elocuente, bastante gráfica, ya hay un material humano depreciado que advierte hacia dónde habría que ir, quiere ir en esa dirección, pero ya no tiene la capacidad de hacerlo, ni siquiera bajo la conducción de un líder al que esta misma masa ha prohijado en su erección como tal. Son seguidores que ya no están a la altura de lo que ellos mismos están reclamando y de su propio líder. Y por eso este líder no le queda otra que quedar instituido como una suerte de nuevo César, con todos los problemas que esto trae. Se lo criticó a Spengler, y para terminar, se lo criticó a Spengler como fatalista. A primera vista puede parecer, prima facie, puede parecer que es así. Sin embargo, Spengler, él mismo se encarga de aclarar que nunca hay que abandonar el deber de la lucha. Vuelve a exhibir esa clara impronta germánica, típica del pensamiento germánico y del alma fáustica que pertenece a todo Occidente, es decir, la lucha vale por sí misma, la lucha es un deber inexcusable y además, esto lo agrego yo, pero creo interpretarlo bien, es en la lucha contra las crisis que conducen a la decadencia, más allá del resultado donde tenemos que encontrar la satisfacción, el saboreo, poder saborear justamente que uno se ha opuesto con todas sus fuerzas tratando de adoptar una vida que aporte algo constructivo. Pero además están los resultados prácticos. Nadie tiene la bola de cristal. Spengler hace un cálculo de 1000 años aproximadamente como un término promedio de lo que vive una cultura, una alta cultura, pero también aclara, sería como el promedio de vida de un ser humano. O sea, bueno, en Argentina los hombres viven en promedio de vida 72 años, por decir algo. No significa que realmente sea así. Hay hombres que mueren antes y hay muchos otros que mueren después y en algunos casos bastante después. ¿Qué significa esto? Que la lucha no es enteramente inoficiosa porque puede servir realmente o bien para evitar que un momento de crisis sea confundido con un momento de decadencia y acelere, por ser confundido resignadamente, acelere la decadencia. O sea, detectar permite poner de resalto y distinguir una mera crisis de lo que es la etapa de decadencia y evitar que ese error se convierta en realidad. Puede servir, si se trata de la etapa de decadencia, para rezagarla y mucho. Y esto lo agrego yo también. Y puede servir también para ir preparando el terreno de la civilización, que con lo que sobreviva de esta se va a fundar. Puede servir para preparar el terreno del nuevo amanecer de mañana. Con este mensaje positivo, que es lo que siempre intentamos terminar, en la medida de lo razonable, los dejo hasta el próximo programa, en donde espero estar acompañado por Lucas, quien es el conductor natural, no me voy a cansar de decirlo, de este programa, y los dejo hasta el miércoles que viene. Chau y que Dios los bendiga a todos. Ave Muspata.